A continuación, vamos a trabajar con una aplicación raster que considera el uso de la temperatura superficial del mar mediana a nivel mensual para el año 2002 hasta diciembre del año 2019, perdón, 2003 hasta diciembre del 2019, a resolución de 4 kilómetros, ¿ya? Para que se hagan una idea de los archivos con los que vamos a trabajar y a los cuales van a tener acceso, yo los tengo ubicados en mi disco C, Shiny Apps Raster, dentro de una subcarpeta que se llama Data, que ojalá ustedes también la creen para que todos podamos seguir el mismo esquema. Entonces en Data tenemos nuestros datos de temperatura superficial del mar, que son archivos GeoTIFF, desde enero del 2003 hasta diciembre de 2019. Además tenemos estas tablas que corresponden a las fechas de cada uno de esos registros, una tabla que nos va a permitir también trabajar con una serie de tiempo que vamos a trabajar posteriormente en la otra unidad, y un archivo de tipo RData que tiene todos los píxeles de nuestra información raster almacenada en formato data frame, ¿ya? Vamos a explicar más adelante cómo vamos a usar esos datos. Entonces, volviendo a R, yo ya estoy en ese directorio de trabajo, pero recuerden que ustedes pueden ir a los tres puntitos, explorar su directorio de trabajo, donde tienen sus archivos o donde van a querer trabajar y desarrollar su aplicación, que en mi caso es Shiny Apps, Raster, y aquí en Raster abro y configuro mi directorio de trabajo. Hecho eso, lo primero que vamos a hacer obviamente es generar nuestro Shiny Snippet. Vamos a cargar Shiny inicialmente y vamos a modificar el tipo de página que vamos a utilizar esta vez. Entonces, ¿qué página vamos a utilizar? Ya hemos usado un Bootstrap y hemos usado Fluid Page. Ahora vamos a usar Navbar Page, que es otro tipo de página que me permite tener dividido de mejor forma o de otra forma mi Shiny App. Entonces, antes que nada, siempre recuerden incorporar las librerías que se van a ocupar en este módulo, que son Leaflet, que ya vimos que es la que nos permite generar los mapas, Tidyverse, que es la librería que hemos ido utilizando constantemente a lo largo del curso. Vamos a utilizar ahora Raster, que es la que nos va a permitir gestionar la información en formato raster. Vamos a utilizar también Plotly para crear gráficos dinámicos. Vamos a incorporar dos librerías que no hemos visto, que son Shiny Themes, que me permite o que extiende, digamos, las funcionalidades estéticas de Shiny para cambiar un poquitito los temas que tenemos disponibles. Y vamos a cargar también ggFortify, que me permite trabajar con objetos de tipo serie de tiempo de manera directa en ggplot. Entonces yo voy a cargar todo esto y lo que vamos a hacer ahora es a nuestra página asignarle un título, que es, en este caso yo simplemente le voy a poner sstdata por Sea Surface Temperature, ¿cierto? Y vamos a asignar un tema, y ese tema lo vamos a asignar utilizando la función de ShinyThemes, que se llama ShinyTheme. Y acá es donde podemos elegir alguno de los temas disponibles. Este es un tipo de página number page, donde nosotros podemos elegir alguno de estos temas disponibles que hacen una modificación de la estructura CSS de nuestra página, sin que nosotros necesariamente tengamos que hacerla personalmente, sino que podemos utilizar alguno de estos temas, ¿ya? Entonces yo lo que voy a hacer acá es elegir uno de esos temas. Ustedes pueden elegir el que más les guste. Yo voy a elegir Cerulean y luego voy a crear dos paneles. Un primer panel que es el que vamos a trabajar ahora y un segundo panel que vamos a dejar para trabajar ya en la parte final del curso. Así que es importante que esta aplicación la guardemos porque la vamos a seguir desarrollando un poquitito más. Entonces vamos a generar un primer panel
Y ese primer panel lo vamos a generar con la función tab_panel. ¿Ya? Luego de ese panel vamos a poner una coma y vamos a generar un segundo panel. tab_panel. Y este va a ser simplemente nuestro segundo panel. Entonces, para ir trabajando de manera ordenada, lo que vamos a hacer es primero irnos a nuestro panel 1 y vamos a agregar un título. Entonces este panel va a ser el panel de nuestro mapa principal. Luego de eso vamos a poner una coma y nos vamos a ir a escribir abajo. Entonces primero vamos a hacer que digamos que toda nuestra información esté contenida en full page dentro de Navbar Page. Y eso solamente, o digamos, lo podemos hacer, podemos poner nuestro mapa utilizando un solo espacio dentro de la página, pero yo lo quiero a todo el ancho y alto de la página, sin que me estorbe ni se superponga ni la información se pierda en la barrita de navegación. ¿Cómo vamos a hacer eso? Utilizando la función div, que nos permite encapsular esas funciones, y esta es una función HTML. Vamos a abrir, y dentro de div es donde vamos a trabajar. Primero vamos a indicar la clase de objeto que queremos modificar, que en este caso se denomina author, que es el espacio exterior, digamos el espacio de la página, fuera del Navbar Page. Y vamos a utilizar una función que ya hemos utilizado, que son los tags. Tags style. Que eso ya es algo que vimos anteriormente. Todo esto va a estar contenido en el div. Entonces, dentro del tag styles vamos a poner el tipo de estilo que vamos a incorporar, type, ¿cierto? Que es el argumento. Y acá vamos a indicar que el tipo de estilo es texto CSS, porque vamos a hacer una modificación de nuestro estilo. Por lo tanto, está bien que ese sea lo adecuado, ¿ya? Voy a aquí minimizar un poquito para que el texto quede ojalá lo más a lo largo posible. Y es acá donde ponemos los controles de tipo CSS. Author, abro llavecitas, y lo primero que voy a indicar acá es la posición. Position. Y acá habitualmente los paneles de Shiny, en este caso lo vamos a dejar fijo, tienden a tener esta altura, que es top 41 píxeles. Recuerden que aquí ponemos siempre punto y coma para separar. Entonces top 41 píxeles, left va a ser 0. Ahí. Right va a ser también 0. Bottom va a ser 0. Vamos a desactivar el overflow, que es la barrita de desplazamiento que generalmente uno tiene en cualquier página web. Y ese overflow lo vamos a ocultar para que no pueda haber movimiento. Y finalmente vamos a decirle que el padding o relleno también sea 0. ¿Ya? Para que esto quede quizás más ordenado, voy a agarrarme desde el right y bajar. Entonces ahí tenemos nuestro texto CSS para esta ocasión. Habiendo puesto eso, inmediatamente abajo, seguimos dentro del paréntesis del div, ya no hemos salido de ahí. ¿Qué es lo que vamos a incorporar? Vamos a incorporar nuestra salida de leaflet, que es lo que queremos que esté ahí, ¿cierto? Nuestro mapa. Leaflet output. Y en ese leaflet output vamos a, como siempre, nuestro output ID, map. Puede ser lo que ustedes quieran, yo suelo poner map simplemente. El ancho
igual que en la versión de Bootstrap, tenemos que indicar que es el 100% y el alto tenemos que indicar que es el 100%. Entonces tenemos esto ya listo para, digamos, listo entre comillas, tenemos ya configurado eso. Ahora nos vamos a ir a nuestro segundo panel y lo único que vamos a hacer en esta oportunidad es ponerle un título, que va a ser tab secundario por el momento. Eso en la interfaz de usuario. Ahora, en el servidor, vamos a cargar nuestras fechas, porque nos van a ser útiles. Vamos a crear entonces un objeto que se llame dates table y lo vamos a crear con la función read csv. Y aquí solo vamos a incorporar el directorio y el nombre de nuestro archivo, que en este caso es allDates. ¿Ya? Yo, como estoy posicionado en este directorio, lo puedo leer para revisarlo, ¿cierto? Y si lo abro, me doy cuenta que es un archivo con dos columnas, un número correlativo y la fecha que está en la columna X, ¿ya? Entonces, vamos a crear con esa tabla un objeto que se llama dates y que viene de dates.table X. Entonces eso me va a generar un objeto en formato fechas que tiene las 204 fechas, ¿cierto? Que son los 204 archivos que tengo. Ahora, para leer los archivos raster, yo podría leerlos todos ya inmediatamente como raster o puedo optimizar esa lectura y simplemente hacer una lista, ¿ya? Entonces voy a hacer una lista con mis datos raster y esa lista se va a llamar sst.list y la voy a crear con la función list.files, donde voy a tomar un directorio que es un carácter, ¿cierto? Y ese directorio es monthly sst y voy a utilizar la función pattern, ya, con otra función que se llama glob to rx y acá le voy a indicar que quiero todos los archivos que tengan sst en el nombre, sst, y que terminen en .tif, ¿ya? Eso es porque los nombres más o menos los conozco. Y lo otro que vamos a hacer es decirle que quiero todos los nombres, es decir, el nombre con la ruta, full names equal true. Y luego vamos a cargar nuestro otro set de datos, que es, lo vamos a cargar con la función load pixels data, lo vamos a cargar con la función load, porque es un archivo de tipo rdata y se carga, digamos, de manera directa porque es súper compatible con RStudio, ¿ya? Porque de aquí lo sacamos, de hecho. Y esto es lo que vamos a tener. Vamos a guardar este script, que es el script de nuestra aplicación, en este directorio app.r y vamos a correr. Entonces, eso es nuestra aplicación inicial, ¿ya? Esto es lo que vamos a tener. Si se fijan, no hay nada, obviamente porque no estamos renderizando nada ni hemos puesto nada en el server, pero esto es lo que tenemos a continuación. Ahora lo que vamos a hacer es ir incorporando elementos dentro de nuestra página para que sean funcionales y podamos ir haciendo operaciones en el server que vayan generando salidas. Entonces, ahora esas entradas las vamos a incorporar, pero como tenemos el mapa full page, podríamos incorporar algún tipo de página de menú desplegable o lo que vamos a hacer, inmediatamente después de nuestro leaflet output, seguimos dentro de nuestro div, ¿cierto? Vamos a incorporar un panel absoluto. Y ese panel absoluto va a tener, al igual que en nuestra otra versión de la página, un ID, que es controls. Va a tener también una clase, que va a ser panel default.
lo vamos a dejar fijo, fixed igual true, y vamos a decir que sea draggable. La verdad es que no queremos que se pueda mover para cualquier lado, y vamos a darle su posición, top 90, left auto, right, cierto, 20, que es más o menos la misma posición que lo habíamos puesto, y auto. Y no debemos olvidar nuestro argumento style, donde tenemos que indicar la posición de este panel absoluto en nuestra página web. Entonces aquí va a ser z index, 500 y cerramos, ¿ya? Dentro de este panel absoluto, donde no tenemos nada de momento, vamos a agregar un elemento que se denomina, voy a escribir ahí otro espacio y me voy a posicionar, ahí estoy en el paréntesis, acá, UI output. UI output me permite generar una salida que puede ser una entrada reactiva, y eso es lo que vamos a hacer a continuación, porque yo no quiero hacer una lista de todas las fechas, porque son 204, para que cada una de esas fechas esté disponible. Entonces lo que yo voy a hacer es generar esa lista utilizando las fechas que ya tengo en mi servidor. Al momento que se carga, entonces vamos a renderizarlo de esa forma. Entonces vamos a crear un objeto que se va a llamar fechas input, ese va a ser su output ID. Y esto es lo que vamos a tener, ¿ya? Ahora, vamos a renderizar esas fechas. Y las vamos a renderizar justo después de que, obviamente, ese objeto fechas sea creado. Entonces acá yo voy a primero crear un espacio para que quede más centralizado todo. Y aquí lo que voy a hacer es escribir para renderizar. Entonces vamos a render UI output. Y acá lo que vamos a hacer es incorporar nuestro output, fechas input, que es el UI output que acabamos de generar, o que vamos a generar en realidad, y vamos a utilizar la función render UI, que esto ya es algo bastante más intuitivo. Entonces acá, en nuestras llaves, vamos a seleccionar cómo vamos a renderizar esa salida. Entonces, como yo quiero renderizar todas las fechas que tengo disponibles, voy a utilizar la función select input, que es un input que ya usamos en la aplicación anterior, donde armamos una lista de campos, pero ahora sería contraproducente tratar de armar una lista de 204 fechas, una por una, ¿ya? Entonces vamos a seleccionar nuestro input ID, y este input ID va a ser fechas. Vamos a darle un label, ¿cierto? Que es lo que van a ver en la interfaz de usuario. Y aquí simplemente seleccione una fecha. Y acá en Choices vamos a utilizar la función red, que lo que va a hacer es invertir mi tabla. Aquí yo tengo las fechas desde la más antigua a la más reciente, y acá las voy a poner desde la más reciente a la más antigua, ¿ya? Entonces red dates, y aquí simplemente me aseguro en selected de elegir tail, ¿cierto? Que me elige los registros finales de dates. Aquí no estoy revirtiendo, por lo tanto voy a elegir la última fecha, que sería la más reciente, y la voy a tener disponible en mi servidor. Entonces ahora, con esto ya vamos a tener nuestras fechas. Podemos darle correr para revisar, y en nuestra UI se renderiza la lista de fechas disponibles para trabajar, ¿ya? ¿Qué es lo siguiente que vamos a agregar? Obviamente lo que nos está faltando, nuestro mapa base. Y nuestro mapa base va a tener la misma estructura que ya tuvo nuestro mapa base anterior, y es output map render leaflet. Abrimos nuestras llaves, ¿cierto? Por si acaso. Y vamos a dar leaflet
donde le vamos a dar un provider, que en este caso vamos a poner una imagen satelital tipo providers con nuestro objeto providers, y vamos a seleccionar Esri World Imagery, que es una imagen satelital bastante simple, y vamos a configurar la vista de partida con Set View. Y Set View, ¿qué es lo que nos va a pedir? Nos va a pedir una longitud, digamos que como un punto central, menos 71.5, y lo otro que nos va a pedir es nuestra latitud. Le vamos a poner latitud, menos 33.12 aproximadamente, por ahí más o menos estará bien. Y un zoom de nivel 6. Mientras más grande el zoom, más cerca vamos a estar, mientras más chiquitito, más lejos, ¿ya? Y este va a ser nuestro mapa base, donde vamos a tener entonces ya nuestras fechas. Vamos a guardar, guardamos, corremos, y vamos a tener nuestro mapa base, que obviamente se va a cargar dependiendo de nuestra internet, y tenemos nuestro input de fechas, desde enero del 2003 hasta diciembre del 2019, ¿ya? Ahora lo que vamos a proceder a hacer es generar nuestro Proximap, ¿ya? Y como sabemos, para un Proximap o para nuestro mapa reactivo, tenemos que generar un Observe Event que va a traducir los cambios en nuestro mapa. Entonces ese Observe Event, ¿qué es lo que va a estar viendo en este caso? El input de fechas. Abrimos las llaves y lo primero que vamos a generar, obviamente, va a ser la paleta de colores, cómo vamos a visualizar los datos. En este caso, como son datos continuos, es más, y digamos de temperatura, tienden a ser más o menos una distribución normal. Habitualmente va a depender, pero en general. Lo primero que vamos a hacer es una entrada que nos permita elegir el elemento de la lista que vamos a rasterizar. Ya esta parte es importante. Entonces aquí yo voy a crear un elemento o un objeto de nombre n usando la función which, donde me busque en el objeto de fechas, que es el que tengo acá, que es un vector de fechas, cuál es la fecha o la posición de la fecha, en realidad, que está seleccionando el usuario. ¿Ya? Eso me va a dar la posición de la fecha en el vector, y por tanto me va a dar también la posición del elemento en la lista. ¿Ya? ¿Por qué? Porque esos elementos yo los tengo ordenados exactamente igual. Si uno revisa esa lista de archivos, están ordenados temporalmente. Por tanto, podemos hacer esa consideración. Hecho eso y explicado, lo que vamos a revisar es cómo hacer nuestro color ramp. ¿Ya? Entonces nuestra rampa de colores la vamos a generar con una función donde vamos a crear colores, pero esos colores los vamos a generar, digamos en este caso, aleatoriamente. Yo tengo un vector donde ya tengo los colores, que es la paleta estándar de temperatura que va de rojo a azul. Perdón, de azul a rojo, de los más fríos a los más cálidos. Y esos colores los voy a pasar por mi función pal con color numeric. Y en color numeric voy a indicar la paleta, que en este caso va a ser colores. Y para asegurarme de que esto funcione, yo voy a revertir la paleta o los colores, ¿ya?
y voy a definir el dominio de la temperatura. Ya voy a definir un dominio que vaya desde, en este caso, los 10 grados Celsius hasta los 25 cada 1. Ese va a ser mi dominio de datos, ¿ya? Lo puedo poner cada 0,1, etcétera. Yo lo voy a poner cada 1 para que vean, digamos, cómo queda. Y vamos a agregar un argumento de NaColor que en caso de que o no tenga datos o hay algún dato fuera de rango, se va a ver, en este caso, transparente. Si yo quiero visualizar los Na, le puedo poner simplemente que en lugar de que sea transparente, me muestre los Na como rojos, verdes, amarillos o algo que sea distinto a mi paleta, ¿ya? Esa parte es importante. Entonces, ahora que ya tenemos eso, vamos a pasar a la parte de generar el archivo raster a partir del elemento en la lista. Entonces este va a ser el raster file. Y acá yo voy a crear un objeto R de raster y voy a tomar mi lista y voy a decirle a esa lista que seleccione el elemento N, que va a cambiar de acuerdo a la fecha que se seleccione en la interfaz de usuario, y con ese objeto N de la lista, que tiene todo el nombre, voy a crear mi archivo raster en la memoria. Porque si yo veo el archivo raster, lo que ese archivo raster en general va a necesitar es el directorio hacia el archivo, ¿ya? Es decir, un carácter hacia el archivo con su extensión. Eso, que es lo que yo tengo en mi lista. Justamente, por eso vamos a generar esta lista. Si yo la hago, puedo ver sst.list 1 que tengo el nombre del archivo completo y su ruta. Entonces, con eso, ahora vamos a poder generar nuestro mapa dinámico. Y esto es más fácil que con los raster porque aquí solo cambia el raster y la paleta es igual para todos, porque queremos que sea igual para todos. Entonces acá vamos a generar nuestro leaflet proxy, leaflet proxy de map, y aquí vamos a hacer lo mismo que anteriormente, clear controls para que se ajusten las leyendas en este caso y los nombres, y clear images, porque lo que vamos a estar cargando son imágenes en este caso. Bajo un poquitito para que se vea mejor. Y lo que vamos a hacer primero es agregar nuestro raster, ¿ya? Nuestro raster originalmente viene en latitud y longitud, por tanto no deberíamos tener problemas con agregarlo directamente. Para agregar un raster vamos a usar add raster image, donde lo que primero necesitamos es el objeto a agregar, que es R. Le vamos a dar un grupo, que en este caso va a ser modis aqua 4 kilómetros, y vamos a utilizar la función o el argumento method para indicar, en caso de que Leaflet reproyecte algo de nuestra imagen, lo haga utilizando el vecino más cercano, nearest neighbor. Nearest neighbor lo que hace como método de reproyección y de resampling de mis datos es mantener la integridad de la información original. Si yo lo dejo sin método y hay un resampling o un remuestreo por un cambio de proyección, los valores no van a ser iguales a los originales y eso no es lo que nosotros queremos. Y luego simplemente nos vamos a colors y ahí colors va a ser nuestra función de paleta. Vamos ahora a agregar la leyenda y esa leyenda va a requerir una paleta que va a ser la paleta, los valores, que los valores van a ser la secuencia que hicimos arriba, es decir, de 10 hasta 25 cada 1 grado. Le vamos a poner un título y ese título
va a ser simplemente SST por si Surface Temperature en grados Celsius. Y como siempre, por un tema de orden, le vamos a dar un grupo, y ese grupo va a ser leyenda. Acá vamos a incorporar la posición, que va a ser también bottom left, para que se ponga a la izquierda. Y lo que vamos a hacer es dejar esto hasta ahí. Entonces, vamos a agregar también Add Layers Control para agregar, digamos, la posibilidad de marcar y desmarcar nuestra capa. Entonces ahí nos vamos a Overlay Groups. Y en Overlay Groups hacemos lo mismo que en los casos anteriores. Copiamos nuestro Layer Group, lo pegamos e indicamos que la posición será igual a bottom left. Guardamos, corremos nuestra aplicación y ahí tenemos nuestro grupo para activar y desactivar. Tenemos la leyenda y lo importante es que nuestra información cambie. Si yo selecciono el 24 de enero del 2003, debería estar la imagen y ahí vemos que nuestro elemento reactivo, nuestro mapa de proxy, se ajusta y nos muestra la información. Así que esa parte está funcionando súper bien. Y ahora vamos a utilizar algunas de las otras cositas también que hemos visto o que mencionamos durante las clases, que tiene que ver con los eventos de mapa. Vamos a ocupar un evento de mapa y ese evento de mapa, en este caso, lo vamos a almacenar en un objeto reactivo, ¿ya? Entonces, este objeto reactivo lo que va a hacer es almacenar los clics y las coordenadas que se generen al hacer el clic en el mapa por parte de los usuarios. Ese objeto se va a llamar xi.map y lo voy a poner en el server, ¿cierto? Usando un event reactive. ¿Y cuál va a ser el evento al que vamos a tener que reaccionar? A input map, input, signo pesitos, ahí sí, map click, coma, abro las llaves y esto funciona tal cual como ya lo hemos considerado, ¿cierto? Generando el pedazo de código dentro de las llaves. Vamos a generar un objeto que se llama click. Y ese objeto va a alojar nuestras coordenadas. Entonces podemos hacer esto, input map click, pero yo lo que quiero además es que por asegurarme de que quede correctamente guardado y no cambie de la nada a partir de alguna otra reacción que esté sucediendo en el servidor, para aislar ciertos procesos o ciertas situaciones dentro de mi servidor, hay una función que yo la voy a usar así, de esta forma, que se llama isolate. Y eso me permite aislar el valor de ese elemento reactivo que tengo ahí. Entonces eso me permite tener un poco más de control. Adicional a ese click, voy a generar un celat, que es el objeto que va a tener click lat, porque acuérdense que estas reacciones almacenan, o por lo menos nos dan la latitud, la longitud, nos dan un ID también en caso de que exista, ¿ya? Vamos a crear un clong de longitud y va a ser click lng, y con esos objetos vamos a crear este objeto DTS que lo vamos a generar con la función spatial points para, a partir de esas coordenadas que son un número, crear un objeto espacial.
Entonces, esto lo vamos a hacer utilizando la función aquí data.frame clng, primero siempre la longitud, clat, y tenemos que utilizar el argumento prog for string, y acá vamos a pasarle la función crs que corresponde al EPSG 4326 en latitud y longitud. Y finalmente vamos a imprimir al final, ¿cierto?, nuestros puntos, ¿ya? Esto va a almacenar las coordenadas en un nuevo objeto reactivo que vamos a ocupar después. De hecho, en un segundo más. Entonces, lo primero que vamos a hacer es que los usuarios, cuando hagan clic, puedan ver las coordenadas que pincharon en el mapa en ese momento. Entonces, vamos a agregar otro leaflet proxy, vamos a agregar otro observer, y esta parte es importante porque lo ideal es que cada reacción o cada cambio en el mapa que vaya a ser reactivo, siempre es recomendable que se genere en un observer separado, no poner todas las reacciones en el mapa en el mismo observer, porque así después es muy complicado encontrar un error en caso de que lo llegue a ver. Entonces acá vamos a crear un nuevo observer que se va a llamar click markers y va a ser un observe event, y el evento que va a estar viendo es el input map click, y ese input map click lo vamos a tener ahí, y vamos a hacer, digamos, algo similar a lo que ya habíamos hecho. ¿A qué me refiero con algo similar a lo que ya hicimos? Vamos a tomar parte del código que tenemos acá, hasta ahí, y en este caso a mí no me interesa tanto aislar este valor en este contexto reactivo. En el caso de el objeto reactivo de acá, sí me interesa que ese valor se aísle de cualquier reacción que no vaya a ser deseada, y acá lo que voy a hacer es redondear, round, con 4 dígitos mis coordenadas para que no queden coordenadas tan largas, round 4, y voy a agregar mi proxy. Entonces leaflet proxy de map, y acá, como estoy trabajando con otro elemento, ¿cierto?, voy a poner clear markers. Esa parte es relevante. Vamos a borrar los marcadores cada vez que se haga un clic, si no se van a ir agregando todos. Vamos a hacer add markers ahora. No queremos limpiar los controles, no queremos que este observer borre lo que tenemos en el mapa, en la leyenda, ni nada. Así que aquí simplemente clear markers y agregamos los marcadores en este caso. Y aquí el marcador va a ser la longitud de click lng, y acá va a ser la latitud de click lat, y vamos a agregarle un label, y ese label va a ser, yo lo voy a agregar abajito para que no quede tan hacia el lado, va a ser paste. Vamos a pegar un carácter donde nos va a decir aquí simplemente lat, dos puntos, separo y pongo clat, que es el objeto que redondeamos acá, coma, lng, dos puntos, coma, clng, que es el objeto que pusimos después. Vamos a guardar y podemos revisar que esto funcione. Se va a cargar nuestra información, se va a cargar nuestro mapa, y ahora podemos hacer clic y eso agrega automáticamente un marcador en el píxel donde dice clic, indicando la latitud y la longitud. Así que ya tenemos también
operativo otro observer. Ahora, lo que vamos a hacer para que esto tenga otra funcionalidad adicional entre todos los elementos que hemos ido generando en el código es permitirle a los usuarios extraer una serie de tiempo para visualizar, extraer una serie de tiempo desde nuestro servidor. Entonces, lo primero que vamos a generar es irnos al principio y vamos a generar una banda de referencia con la cantidad de filas y columnas que tiene mi matriz raster. Entonces ese objeto se va a llamar dSelect. Le voy a poner primero un carga banda de referencia. Para que se entienda, digamos, y se explique por qué está ahí ese objeto, que se va a llamar dSelect simplemente. Y acá voy a elegir así el primer elemento de la lista, solamente es para tener una referencia raster con mis datos. Y luego vamos a crear un reactive. Ese reactive yo lo voy a poner aquí debajo. Esto se va a llamar captura de coordenadas. Y aquí abajo vamos a crear el vector de la serie de tiempo. Y entonces, ¿cómo vamos a hacer eso? Vamos a crear un objeto que se llama rcell. Y ese rcell va a ser un reactive. Y ese reactive lo vamos a generar así. Vamos a hacer A1, un objeto simplemente, y vamos a usar la función de raster self_from xi. Entonces, self_from xi lo que me dice es cuál es el número de la celda que está en mi raster de acuerdo a un par de coordenadas. Entonces aquí yo voy a usar mi raster de referencia que es dSelect y el par de coordenadas que los usuarios van a recoger, digamos, o recolectar al hacer clic en el mapa. Y eso yo lo guardé en mi ximap. Y acuérdense que como es un objeto reactivo, tiene que ir con su respectivo paréntesis. Entonces esto me dice el número de la celda. Que en el caso de lo que vamos a hacer ahora, se transformaría en el número de fila de mi tabla. ¿Ya? ¿Por qué? Porque como yo les dije, acá tenemos almacenado en este rdata todos los píxeles de nuestra información raster de todos los años para todo el registro. Si yo lo cargo, esto me carga una tabla que tiene 81.432 filas y 206 columnas. Si yo veo la tabla, cada una de las filas representa un píxel y cada una de las columnas representa un dato en mi serie de tiempo. Entonces yo, en función de esa tabla que tenía ahí, es que voy a crear mi vector de serie de tiempo. ¿Y cómo lo voy a crear? Voy a crear un objeto que se llama C, simplemente, de celda. Y ese C va a ser mi tabla. Y acá lo que yo quiero es seleccionar todas las filas, todas las columnas para la fila que se cree acá a partir de esta función. Por tanto, A1 iría en ese lugar y como yo tengo acá mi tabla, sé que las primeras dos columnas son las coordenadas y esas dos columnas no me interesan. Por tanto, mi selección parte desde la columna 3 hasta el número de columnas, en este caso de mi tabla. El número de columnas de mi tabla es 206 en este caso. Si yo reviso, 206. Si fuera una tabla distinta con más datos, esto automáticamente recogería esa información y no sería necesario escribir 206 u otra cosa. ¿Ya? Y acá voy a transformar esto en as.numeric para que sea un número. Y aquí, si se fijan, yo aquí simplemente puse DTS y eso me almacena las coordenadas. Aquí voy a poner otra forma y es lo mismo, que es con return.
y return, que es lo que quiero que me devuelva todo esto, la C, que es la serie de tiempo en este caso. Entonces, esto que tenemos acá nos va a permitir capturar la serie de tiempo, pero todavía no estamos renderizando esa serie, ¿ya? ¿Cómo vamos a renderizar la serie? La vamos a poner en nuestra interfaz de usuario, ¿ya? Aquí yo esto lo voy a achicar de nuevo para que quede ordenado. Entonces, esa serie yo la voy a poner en un nuevo panel absoluto. Entonces me posiciono aquí en este paréntesis para ver dónde termina mi panel absoluto con los controles. Y me voy aquí al final, hago una coma y bajo para agregar un nuevo panel absoluto. Y este panel absoluto va a tener un ID y ese ID va a ser de series, de time series o de serie de tiempo, y voy a agregar de la misma forma que lo había hecho anteriormente un style, y aquí en el style voy a escribir algo que no se puede olvidar, que es el z-index, z-index 500. ¿Ya? Vamos a agregar el background color. Background color va a ser igual a transparente. Voy a agregar también la opacidad. Opacity. Y esa opacity va a ser 1. Voy a agregar margen para mi panel absoluto. Y ese margen va a ser automático. El color del borde, border color, transparente. Voy a aquí agregar padding bottom, que sería el relleno. Yo quiero que ese padding sea de 2 milímetros y que el relleno superior, es decir, padding top, sea de 1 milímetro. Todas estas opciones son principalmente estéticas, no cambian nada. Yo puedo poner el panel absoluto y solamente agregar el z-index y va a tomar los parámetros por defecto, ¿ya? Así que no hay mayores secretos asociados a eso. Ahora vamos a agregar la clase, que esto va a ser también un panel default. Vamos a decirle que queremos que sea fixed igual true, draggable, falso, top, en este caso va a ser automático, la izquierda va a ser 5, la derecha va a ser 10, el ancho va a ser el 100% y el alto finalmente de mi panel el alto va a ser también en este caso automático. Después de todas esas opciones voy a apretar una coma, enter, y voy a agregar mi plotly output, y ese plotly output va a tener un output ID ts, va a tener un ancho, perdón, va a tener un alto, y ese alto va a ser simplemente 250 píxeles. Ahí ya vamos a tener nuestra serie de tiempo. Ahora, para renderizar esa serie de tiempo, me voy a ir nuevamente a mi servidor. Aquí el orden no es tan terrible porque recuerden que
ustedes cada trozo de código lo ejecutan a medida que se controla cada acción. Entonces, si no está la acción que controla ese pedazo de código, no se va a ejecutar la salida. Entonces acá vamos a hacer el render plotly, y esto va a ser output ts render plotly. Abrimos nuestras llaves y vamos a crear primero un ts.px, que va a ser nuestra serie de tiempo para el píxel seleccionado, ¿ya? Y acá vamos a crear la serie de tiempo considerando el objeto r.cell, ¿ya? Ese r.cell es el objeto que almacena los datos numéricos de nuestra serie para el píxel seleccionado. Recuerden que como es reactivo, con paréntesis. Entonces la función ts me va a pedir un start, y ese start, en nuestro caso, es el año 2003, mes 1, ¿ya? Me va a pedir un end, y ese end es el año 2019, mes 12, ¿sí? Y aquí en frecuencia yo tengo que indicar cuántos datos tengo por cada ciclo anual. En este caso yo tengo datos mensuales, por lo tanto tengo 12 datos al año, y mi frecuencia, por tanto, de muestreo es 12. Ahora voy a crear un objeto G, que es el que va a almacenar mi gráfico, y como esto es un objeto de tipo serie de tiempo, porque lo estoy creando con TS, ggfortify me permite trabajarlo en ggplot. Entonces yo voy a tomar este objeto ts.px, que se va a generar acá, y lo que voy a hacer es un autoplot. Y ese autoplot lo voy a asignar simplemente un elab, que va a ser igual a SST en grados Celsius, y que mantenga una relación de aspecto de 0.2 para que no se distorsione tanto mi gráfico. Y finalmente eso me va a generar el gráfico, y acá yo hago mi render. ¿Y cómo hago este render? Lo voy a hacer con ggplotly, que es algo que vimos también al principio de la unidad, ¿ya? Entonces, revisamos que esté todo correctamente, ¿cierto? Que nuestros z-index estén bien ubicados. Revisamos que esté todo bien escrito, sobre todo los puntos y comas y todo eso. Damos correr. Y vamos a tener nuestra área de estudio. Podemos pinchar y aparece nuestra serie. Pero ahí ya, por ejemplo, vemos un problema con nuestra serie, es que se superpone la leyenda y el control de los datos. ¿Cómo podemos corregir esto? Simplemente nos vamos a nuestro render del mapa de proxy que tenemos acá, ¿cierto? Del raster, y cambiamos la leyenda de bottom left a top left, como sale ahí, la leyenda y los controles, ¿ya? De top left, acá también. Volvemos a correr. Y tenemos nuestra leyenda, podemos activar y desactivar, tenemos nuestro clic reactivo y tenemos nuestra serie de tiempo, a la cual también le podemos sacar algún pantallazo, guardarlo, etc. Esta aplicación la seguiremos mejorando y trabajando en la última sesión, y por tanto es importante que la tengan guardada y que sigamos trabajando en R con Shiny.